y hacer un paréntesis en nuestro estudio de los viajes del apóstol Pablo. Vamos a orar entonces. Padre Celestial, en esta mañana nos queremos poner en tus manos para la escuela dominical, agradeciéndote el que nos das la ocasión de estar aquí, agradeciéndote el que hayas provisto, Señor, todo lo necesario para que podamos venir a participar, Señor, de tu palabra, de tu persona, de el compañerismo de los hermanos, del amor de los hermanos, de la alabanza, de la Biblia, de tantas bendiciones, Señor, que tú nos das. Pedimos que el estudio de esta mañana sea de bendición para los que son maestros en la iglesia, para los que de alguna o de otra manera enseñan en sus respectivos trabajos, pero también, Padre Celestial, para cada padre y para cada madre que debemos ser maestros para nuestros hijos. Y oramos por aquellos de nuestros hijos que quieran también, Señor, llegar a ser maestros, no solamente en lo secular, sino principalmente de la Biblia. Gracias te damos por los maestros de nuestra iglesia, por todos los que enseñan, porque en ello se basa y se fundamenta el funcionamiento de la congregación. Así pues, entregamos a ti esta escuela dominical, pidiendo bendición en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hoy celebramos el Día del Maestro en la iglesia y he querido hacer una pausa en los viajes misioneros del apóstol Pablo, no por falta de interés, sino por también considerar algo importante, muy importante, tratar este tema de las labores de un maestro, es decir, lo que un maestro debe hacer. Y por tanto también, ¿verdad?, enmarcar lo que el maestro no debe hacer, lo que no le corresponde al maestro. Y como lo mencionaba en la oración, la enseñanza no es solamente, está limitada a las aulas de estudio de los jardines de niño, primaria, secundaria, preparatoria y niveles universitarios o de posgrado, sino que el proceso de enseñanza-aprendizaje originalmente se encuentra en el hogar. Desde el momento en el cual ya hay un noviazgo, ya hay un proceso de enseñanza-aprendizaje. Ella le empieza a enseñar a él y él empieza a enseñar a ella. Se llegan a casar y sigue ese proceso donde él le enseña a ella y ella le enseña a él y se enriquece la vida. Los problemas matrimoniales también surgen cuando ella no tiene nada que enseñarle a él o no sabe, y él no tiene nada que enseñarle a ella o no sabe cómo enseñarle. De tal manera, ¿verdad?, que en lugar de haber una superación, empieza a haber ya una implosión dentro del mismo matrimonio. Pero también la labor de enseñanza llega quizás a una cúspide cuando llegan los hijos. Hay que enseñarles a los hijos. Los padres se convierten en maestros también que deben enseñar a sus hijos. Y luego, por supuesto, también tenemos la enseñanza en la iglesia. Hay que enseñarle a los demás. Hay que llevar a cabo una de las principales labores de la iglesia, que es la enseñanza. Sí, a los adultos, pero también a los niños y en todos los sentidos. De hecho, cada estudio, predicación, meditación, cada vez que la Biblia se abre, hay enseñanza. Debe de haber enseñanza. Esta escuela dominical tiene como solo propósito la enseñanza, a diferencia de la predicación, que tiene más propósitos, como la transformación de la vida, como el que la persona tome decisiones, como el que la persona, ¿verdad?, transforme poco a poco su manera de ser, de vivir. La escuela dominical no, la escuela dominical tiene como propósito el que cada uno aprenda. Y una de las cosas en las cuales falla la escuela dominical es que ustedes vengan y se sienten nada más y no tomen notas. En eso falla. Por eso la clase ministerial a veces hay a quienes se les hace pesado, porque quisieran venir y sentarse. El problema de venir y sentarse es que del 100% que se enseña, estarán tomando el 5%, el 8%, el 10%. Cuando uno toma notas, duplica esa capacidad, porque no solamente lo está oyendo,
sino también lo está escribiendo. Y cuando lo ve, triplica esa capacidad. ¿Ok? Por lo menos, es decir, lo está oyendo, lo está viendo y lo está anotando. Hay una triple función del cerebro. La otra es sentarse y empezar a entrar en un trance de oír la voz, Y al final se les pregunta, ¿de qué trató la escuela dominical la semana pasada? ¿De qué trató? O poner un examen, ¿verdad? Y saquen 0. No, lo más increíble, y no está la culpable aquí de eso. Bueno, no fue la única. Les pongo las respuestas aquí para que las vean. Les digo, aquí revueltas están las respuestas a las preguntas que ustedes tienen. Lo increíble es que pusieron lo que quisieron. O sea, de pronto algo que no estaba allí me lo escribieron. ¿De dónde lo sacaron? O sea, ¿en qué mente cabe que si allí están las respuestas, ya están allí nada más para que uno las acomode donde van? Lo cual implica que si repasé una vez, lo más seguro es que voy a sacar 8. Si no repasé nada, hasta por la ley de probabilidad puedo sacar 3 o 4. Lo increíble es que si ahí están las respuestas, no las use y ponga lo que se le venga en gana. Alguien que me explique cómo sería eso. O sea, a mí me sientan y dicen, mira, aquí hay 10 preguntas, ahí están las 10 respuestas. Y yo me agarro y le aviento a 5 mi propia respuesta. Ahí lo que a mí se me ocurre. ¿Qué procesos mentales deben de llevarse a cabo para hacer eso? Pues yo diría que no entendió nada entonces, nada entiende, no entiende que ahí están las respuestas, no entendió, pero además está la falta de pregunta. Y bueno, todo esto porque como pueden ver, el proceso de enseñanza-aprendizaje está en todos lados y está en todos los sentidos. Para poder nosotros ver cuáles son las labores del maestro, debemos empezar por ver cuál era la visión que se tenía de los maestros en el judaísmo, porque de allí va a traspasarse al cristianismo, ¿verdad? El rabí, vamos a ver Juan 1:38, ahí el hermano Francisco me va a hacer favor de leer Juan 1:38, y la siguiente cita, cual sea, ¿verdad? Se la vamos a dar a nuestro hermano Alberto, y la que sigue al hermano Saúl, y la que sigue al hermano Raúl Tamayo, y luego la otra se la vamos a dar a Friedel, a mi esposa, al hermano Benjamín, la cita la cual sea, y Gregorio Siquem. A ver si con eso alcanza, en ese orden, espero se hayan fijado y puesto atención. Vamos, Francisco, venga, Juan 1:38. Juan 1:38, y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Muy bien, rabí que traducido es maestro, pero es muy interesante porque un rabí para los judíos era mucho más que simplemente un maestro. De hecho, Nicodemo le dice al Señor Jesucristo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Entonces la pregunta es, ¿por qué no lo traducen maestro y maestro? Porque en la primera ocasión sí le está diciendo Rabí, y en la segunda ocasión le está diciendo maestro. Vamos a ver, miren, rabino, rabí o rabino, es lo mismo. Si han escuchado el rabino, ¿no? El rabino es el que está al frente de una sinagoga. Sería el equivalente de un pastor, pero en una sinagoga. Y es muy parecido, muy parecido a un pastor. De hecho, no puede haber un rabí si no está casado. No se puede ordenar a alguien. Y hay 2 escuelas. La escuela donde el rabí simplemente lo ponen, y la escuela donde al rabí se le imponen las manos. Pero también lo interesante es que a un rabí le enseñan a hacer sacrificios, cómo degollar un animal y por supuesto cómo circuncidar a un niño. Y es parte de su enseñanza, y es en Israel y en muchos lados es tomado como una carrera universitaria. Bueno, pero vamos a ver, dice rabino, en hebreo rabí. O sea, rabino es la transliteración al español del hebreo. En yiddish
se acuñó el término rebé, que es el yidis. Hermano Benjamín, ¿sabes tú lo que es? Es la lengua actual. Pero bueno, equivalente a maestro o su excelencia. Esto es muy importante. Quiero que vean que el término rabí, maestro, en este sentido, va más allá de simplemente una persona que enseña, sino que ahora se le da un término de excelencia. Y lo debemos de tomar en los dos sentidos. El buen sentido, que debe de ser una persona excelente, y por otro lado, el sentido equivocado de más allá de un simple humano. Porque al final los maestros nunca dejamos de ser simples humanos. Pero ahorita les voy a decir por qué eso. La palabra rabino deriva de la raíz hebrea, rab, la cual significa en hebreo bíblico abundante. Distinguido, pues en arameo, es la misma raíz del hebreo y del arameo, pero en el arameo es distinguido y en hebreo bíblico es abundante. ¿Sí se entiende por qué abundante? ¿Por qué abundante? ¿Por qué de abundante se le tomó la palabra para rabí, para maestro? Porque debe saber mucho. Porque debe de saber mucho, ¿verdad? De ahí la idea de abundante. Un maestro se espera que sea abundante, que tenga básicamente casi respuesta para todo. No para todo, pero sí que sepa, ¿no? Eso es lo grave. Cuando nosotros empezamos la iglesia tratamos de darles un curso a las maestras, ¿verdad? Pero aún así siempre faltaba personal y quien se encargara, y de pronto pues poníamos a alguien allí que no tenía, era una fuente seca, ¿no? Eso ya no debe de suceder en nuestra iglesia a estas alturas, 16 años, eso ya no debiera de ocurrir. Por eso de ahí la necesidad de que para que algo sea abundante pues hay que llenarlo. Un ojo de agua, que brote de su interior. Primero hay que estarle echando cubetadas, ¿no? Para que tenga algo y luego ya solito. Vamos adelante. En los últimos siglos se ha revocalizado la expresión rabino, mi maestro. Esta expresión ha venido usándose gradualmente como título de respeto. El sufijo prenominal i, mi, ha perdido su significado por el frecuente uso del término. Es decir, que ya se usaba tanto mi maestro, que simplemente llegó a ser maestro. Pero ya estamos hablando de una época más reciente, los últimos siglos, ¿verdad? Hoy un rabino es un maestro experto en la ley, alajá, judía, y en la interpretación de la Torah, el midrash. También se aplica este término al jefe espiritual de una sinagoga. Entonces, la idea aquí es que quien se vaya a encargar de cualquier congregación tiene que ser un maestro, tiene que ser, en el caso de los judíos, experto, una excelencia, ¿verdad? Abundante, distinguido, es un término de respeto. Esa es la idea de maestro. Por eso, hermanos, hay una prohibición en Mateo 23:8. Mateo 23:8. Bueno, Alberto. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Muy bien. Dice el Señor Jesucristo, no está prohibiendo el que haya maestros, porque la Biblia claramente dice que Dios constituyó pastores y maestros para la edificación del cuerpo de Cristo. La prohibición de Mateo 23:8 se refiere a esta idea de su excelencia, su altísima, su honorabilísima, reverendo, etcétera, etcétera. Eso no. El Señor dice, eso no quieras que te llamen así, no quieras tú tener conocimientos
para ser reconocido. No quieras tú tener conocimientos para ser reconocido. Y ese es el problema de hoy en día en muchas iglesias y en la visión de muchos creyentes. La idea de doctor. Son doctores en Biblia. Es decir, es un nivel que ellos mismos han establecido, ¿verdad? Habría que ver cuáles son las demandas para que llegue a saber, o sea, qué tanto debe de saber para poder ser tenido en ese nivel de conocimiento. Pero el Señor dice, no quieras tú eso, no quieras que te llamen así. Tú enseña, tú aprende y tú enseña, y eso es todo. Y los maestros, aunque sí deben de ser respetados, no deben de ser tenidos subidos a ese pedestal de su excelentísima persona. Como una especie de príncipe, como una especie de señor, porque claramente dice el Señor, es muy parecido, claramente dice el Señor, solamente hay uno, y es el Cristo. El Cristo es el Rabí. Todos los demás somos maestros. Todos los demás somos maestros, pero Él es el Rabí. Ahora, en el mismo sentido en el cual se prohíbe llamar Padre en este mundo a alguien más excepto a Dios. El Señor Jesucristo dijo que no llamáramos Padre a nadie en esta tierra. Ahora, ¿está diciendo que a quien nos dio la vida, el ser humano varón que nos dio la vida, no le digamos Padre? No. Está diciendo que no le llamemos Padre en un sentido espiritual. Ahora, e incluso Pablo dice, vosotros sois mis hijos en el Evangelio. Pero nuevamente a lo que se refiere es que de ninguna manera nosotros le demos a un padre o a un maestro el lugar que solamente le corresponde a Dios. ¿De acuerdo? Eso es lo que está enseñando. Entonces, Rabí, maestro en ese sentido de excelencia, de respeto, de autoridad, de elevación, pues nada más Dios. Todos los demás somos seres humanos, todos los demás. Y además el maestro, el que enseña, no debe de estar buscando el reconocimiento. El que digan, de alguna manera lo eleven, insisto, a un nivel que Dios no quiere que nadie tenga. Por eso dice, todos ustedes son hermanos. Todos ustedes son hermanos. Todos ustedes son iguales. El único diferente y especial aquí es el Cristo. Como debe de ser. Él es la cabeza de la iglesia. Amén. De ahí en fuera, todos somos iguales. Y eso también nos lleva en un segundo aspecto. Y es no solamente el hecho de humanizar al maestro y de reconocer que puede tener errores, sino también en el sentido de no esperar lo que solamente de Dios se debe de esperar. ¿De acuerdo? No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Ni se espera más, ni se exige más, ni se demanda más, ni se tropieza en el sentido de que, es que el hermano que me enseñó, pues ahora miren lo que anda haciendo. Sí, pero es un ser humano igual que tú, y así como tú puedes tropezar, él también. Fin. Pero que él no sabe más de la Biblia, bueno, el conocimiento no lo es todo. El conocimiento no lo es todo, ¿verdad? Bueno, muy bien, entonces esto nos va a permitir pasar. Ahora, vean, la palabra rabí también, y aunque no lo estoy anotando aquí, la palabra rabí también la usaban para en ese sentido de padre. Padre. El padre, que también tenía esa connotación, el rabí era el padre. Y eso es lo que no debe de ocurrir entre nosotros. El que nos salvó fue Cristo. Dios es nuestro Padre. Nuestro papá, nuestro padre humano, pues es el que nos da la vida. Y de ahí en fuera no hay más. Yo soy el pastor. Y a veces ocurren esas confusiones, pero es importante señalarlo para evitarlo. Vamos adelante entonces. ¿Cuáles son entonces las labores de un maestro? Número 1, responder preguntas.
Responder preguntas. Vamos a ver Mateo 19, 16. Mateo 19, 16. Venga. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Oh, muy buena pregunta. Pero van con él y le dicen al Señor Jesucristo: Rabí, el que enseña, el que sabe, el que conoce, el que ha recibido, el que tiene, el que ha indagado, el que ha profundizado. Te voy a hacer una pregunta. La labor de un maestro es responder preguntas. El error entonces gravísimo de un maestro sería: a mí no me ande preguntando. Pues sí, entonces ¿a quién le pregunto? A mí no me haga preguntas. Entonces ¿a quién le pregunto? Claro, también la formulación de la pregunta sería importante, pero no estamos viendo el lado de los alumnos, ni les estamos diciendo a los alumnos: si estás todo distraído y perdido, lo peor que puedes hacer es interrumpir. Trata de retomar y luego si tienes una pregunta la haces. Pero estamos hablando de los maestros. Y la labor primera que vamos a mencionar, no es en orden de prioridades, es que un maestro debe de responder preguntas. Yo sé que a veces los hijos son impertinentes y están fuera de lugar, pero aún así cuando los hijos pregunten, los padres, como maestros, debemos de darles una respuesta. El pastor dice no, y la oveja, claro, dirá: ¿por qué no? Y el pastor le dirá: a mí tú no me preguntes, no me cuestiones. Claro que sí. Tengo que decir por qué no, porque si no puedo decir por qué no, entonces es un capricho. Es un berrinche, una actitud necia, ¿verdad? Y no tiene ningún fundamento. Recuerden, el maestro sigue siendo un humano. No es una obediencia ciega, no es una obediencia absurda. A ver, respóndame esta pregunta. Y aunque a veces las preguntas están mal formuladas y a veces las preguntas están fuera de lugar, en una ocasión estaba en una despedida de soltero y me preguntaron que si los perros se iban al cielo o algo así, o tenían alma, no me acuerdo, o sea, no tenía nada que ver. Entonces así lo sacan a uno de donde va y le responderé o no. Luego te respondo, hermano, pero sí, después te respondo, ¿no? A ver si todavía se acuerda de la pregunta. Pero la labor primera de un maestro, que estamos viendo, es responder a las preguntas. Lo cual implica, hermanos, 4 cosas por lo menos. Conocer la verdad. Si voy a responder una pregunta, tengo que conocer, tengo que saber. Lo cual implica también que tengo que estudiar la verdad. Debo de estudiar la verdad. ¿Quieres tú responder una pregunta? No la sabes, le pides a la persona: dame tiempo y me pongo a estudiar. Ustedes van a tener que responder a preguntas de sus hijos. Van a tener que responder a preguntas de sus hijos. Bueno, la idea es esperar que los hijos también hagan las preguntas, ¿no? Lo cual también implica crecer en la verdad. Eso quiere decir que un maestro nunca debe quedarse satisfecho con lo que sabe. Y estamos hablando de la Biblia, pero estas verdades se aplican a todo. Un maestro nunca debe de quedarse atorado con lo que sabe. Siempre debe de estar aprendiendo más, profundizando más. No debe de llegar a convertirse en un experto. Un experto es una persona que sabe más de menos. Y un maestro de la Biblia jamás debe de llegar a convertirse en un experto. ¿De acuerdo? Vamos a pensar, un paleontólogo es alguien que sabe mucho, pero de algo muy limitado. A diferencia de Leonardo da Vinci, que sabía mucho y sabía de todo. De todo lo sabía. Ya ese tipo de conocimiento se está perdiendo, donde la persona debe de saber de todo. Dicen, le preguntan al médico: ¿y qué opina usted
de Agua Quemada de Carlos Fuentes. No, yo no leo. Pero hágame una pregunta de medicina. Bueno, ¿cómo se llevan a cabo los procesos, verdad, de información entre una neurona y otra? No, pues si yo no soy neurólogo, lo voy a pasar con el neurólogo porque yo eso no lo sé. Eso es ser experto. Un experto es alguien que sabe más de menos. Y en la Biblia no cabe lugar para eso. En la Biblia hay que saberlo, todo lo que en la Biblia hay. Y cada vez saber más de lo que hay en la Biblia. También se trata de abundar en la verdad. Es decir, cada cosa que yo pueda aprender, la voy a aprender. Cada cosa que yo pueda saber, la voy a saber. Miren, muchas veces pasa esto. Alguien llega y dice, fíjese que leí en el periódico algo bien interesante. A ver, ¿qué leíste en el periódico? Pues era algo así era como de un meteoro, un volcán. ¿No lo captaron? No, que no sepa qué decir, que no, o sea, lo leyó, le pareció interesante, pero no aprendió nada. Entonces era como un cometa, un volcán. Ajá. ¿Y qué? Pues decía cosas bien interesantes. Sí, ¿cómo qué? Pues que hay reacciones y... Ya se me olvidó, pero era bien bueno eso, bien interesante. Eso es a lo que me refiero con abundar en la verdad. En crecer en la verdad, aprenderlo. Ya lo leí, ahora lo retengo. Porque el que no responde a la pregunta es porque no sabe. Ahora, no hay vergüenza en no saber. No hay vergüenza en no saber. Bueno, en algunos casos, ¿no? Un maestro de inglés que no sabe responder una pregunta de inglés, bueno, dice uno, está limitado. Y ahí ya empieza a perder cierta confianza y dice, no, pues no supo. ¿Verdad? Pero bueno, pero si después de un tiempo, unos días, o un día, 2, 3, me trae la respuesta, dice, se esforzó, ya le buscó, ya le halló. Cosa que debe de suceder también en un cristiano, ¿verdad? Hansel. Venga. Algo muy interesante. A los niños, a veces para que aprendan, se les pide que usen un tipo de metodología que se llama el presentar el trabajo que ellos investigaron, hicieron, presentarlo ante el grupo. Pero siempre la parte de responder las preguntas no les gusta, porque en realidad el papel de ellos es de alumno. Ajá. Entonces, cuando pasan al frente, toman como de maestro, y es la parte en donde la mayoría se quedan así como que son raros los que con mucho entusiasmo y con mucha certeza y sin ver su material pueden responder a las preguntas. Pero precisamente aquí lo que dice que la labor del maestro es responder las preguntas. Por eso un maestro que no las puede responder, pues dice uno, no, pues la verdad no tiene ningún sentido que esté al frente, porque no está ayudando en nada. Exactamente. Otro comentario es que uno como padre, tan solo por la edad y por lo que ha vivido en la vida, uno muchas de esas cosas pues las va adquiriendo ahora sí que por experiencia. Entonces cuando los hijos hablan con uno, porque ellos a veces creen que saben mucho, que ellos saben más que uno, que ellos ya saben las cosas, uno les puede decir no, porque solo por la edad que tengo y te puedo decir. Entonces nada más eso, pues como padre todo lo va haciendo eso pues ahora sí con el diario vivir. Sí, y dentro del cristianismo eso también es parte de la experiencia. O sea, uno puede responder a las preguntas. Alguien dice, oiga hermano, fíjese que yo vi un hermano que hizo mal, ¿qué hago? Porque me siento mal de haberlo visto. Entonces él por su experiencia puede decírselo. De hecho, en alguna ocasión en la clase ministerial un hermano hacía una pregunta y yo le respondí y le dije, hermano, yo por la experiencia le puedo decir esto y esto es así. Y ahí sí usted se va a tener que aguantar con lo que le voy a decir, porque la experiencia enseña que esto es así. No me lo aceptó, no me lo tomó. Pero la labor de un maestro es responder preguntas. No es lo mismo memorizar las cosas. Miren, hay quienes son muy buenos para memorizar.
Alguien puede pasar y decirnos de memoria el Salmo 119. Pero si le hacemos alguna pregunta sobre el Salmo 19, ¿la sabrá? Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Ese es el problema de los testigos de Jehová, así llamados. Que ellos tienen un guión. Ellos tienen un guión, es como el que memorizó el papel de un detective. Entonces cuando lo sacamos de ese guión, trastabillean y dicen, no, ¿sabe qué le voy a traer al anciano para que él porque no saben, en realidad no saben. Han memorizado las respuestas probables, han memorizado su guión, y cuando uno lo saca de allí, se enojan, se molestan, ya no quieren hablar, se irritan, ¿verdad? Hasta ofensivos se vuelven y se acabó. Pero eso es exactamente lo que no debe de suceder con un creyente. Un creyente no debe de memorizar el plan de salvación, sino debe de entenderlo. Porque una vez que lo entiende, puede presentarlo desde Génesis 1. Génesis 1 uno puede hablar de Cristo. Pablo presentó a Cristo en ¿dónde fue? En Antioquía, a través del Éxodo, de la historia del Éxodo. Así el creyente también, una vez que ha entendido, puede presentar el plan de salvación desde donde sea de la Biblia. Amén. Ahora entonces, un maestro debe de estar así. Un mal maestro o un buen maestro se mide desde su capacidad de responder las preguntas. Ahora, responder las preguntas no nada más es darle largas al asunto y bla, 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 sino ser concreto, ser preciso. Esto es, así es. Ahí está. ¿Cuánto es 2 por 2? 4. ¿Por qué? Ese es el grave problema, sobre todo de las matemáticas, que se entienden los procesos pero no la razón. Por ejemplo, hace uno la casita de la división, pone el número adentro, afuera y sabe hacer. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué funciona eso? ¿Por qué funciona? ¿Por qué funciona una regla de 3? ¿Por qué? Cuando el individuo ha entendido por qué, puede hasta desarrollar lo que hicieron. ¿Quiénes hicieron este asunto de la casita? ¿De dónde salió poner el número que se divide, el dividendo dentro y el divisor fuera, y una casita y que se fuera? ¿Quién hizo eso? ¿Quiénes lo hicieron? Está bien, no sepan el nombre de quién lo hizo, pero ¿quiénes lo desarrollaron? Los árabes. Los árabes, hermanos. Los árabes, la álgebra. Bueno, ¿quién hizo eso? ¿Quién inventó y desarrolló ese procedimiento para hacer la división? Sin duda alguna que la entendía perfectamente. Entendió el concepto de repartir esta cantidad entre esta, lo entendió perfectamente y entonces desarrolló un método de hacerlo. El problema de hoy en día es que se aprende uno el método, pero le sacan eso y ya, se queda con la mente en blanco. A ver, divide 18 entre 3, si quiere hacer la casita, poner el 18, el 3 en el 1 no cabe, 0. O sea, no. Por lo menos entender qué es lo contrario de una división, la multiplicación. 6 por 3, 18, ya está la respuesta. Bueno, en la Biblia, la labor de un maestro es responder preguntas. Sería hasta bueno que el maestro de la iglesia infantil les dijera, a ver, tarea, van a hacer preguntas para el maestro. Y ver, no con el afán de medirse uno mismo, sino de uno mismo saber y ver si sabe o no sabe. Muy bien. Número 2, la labor de un maestro, enseñar. Juan 3, del 1 al 3. Juan capítulo 3, versículo 1 al 3. Enseñar. Que esto es lo más, quizás, central en lo que entendemos de un maestro. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios.
Hasta ahí, muy bien. Nicodemo llega al Señor Jesucristo de noche y le dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro por las señales que has hecho, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces sabemos que tú eres maestro. Hemos notado y hemos visto que eres maestro. El Señor Jesucristo lo detiene en sus alabanzas, en su hasta adulación, y le va a decir: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y el Señor ya empezó a enseñarle. Ya le enseñó una lección. Primero, no andes de adulador. Segundo, no te creas que tú ya la libraste, porque aunque tú eres rabí, bueno, sí, y sí lo era Nicodemo también, aunque eres tú maestro de Israel, no sabes esto. Y le va a empezar a enseñar. Primero le va a enseñar que él está equivocado. Luego le va a enseñar su necesidad. Luego le va a enseñar su error. Luego le va a enseñar el camino. Y luego le va a enseñar la solución. Y lo que va a hacer el Señor Jesucristo con Nicodemo es darle una paliza a aquel que se decía maestro. El Señor Jesucristo le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? A ver, vamos a ver. Llegan y tocan a mi casa. Otra vez pensemos en los testigos de Jehová. O un musulmán. Llegan y tocan a mi casa. Salgo y le pregunto: oiga, antes de que me digan nada, caballero, ¿está usted 100% seguro de que cuando muera va a ir al cielo? No, pues no, ¿cómo? ¿Quién puede saber eso? Entonces usted no tiene nada que enseñarme. ¿Qué me vas a enseñar? Si tú no lo sabes, ¿qué me vas a enseñar? Y normalmente como que no entienden. Y digo: sí, mire, imagine usted que va a tomar una clase de inglés. Y usted llega allí y el maestro se para y le dice: ¿saben qué, alumnos? Yo no sé nada de inglés. Nada sé en inglés, ni el sí. Creo que se dice we, dice el maestro de inglés. Y entonces usted dice: no tiene nada que enseñarme este maestro. Regrésenme mi dinero si es que ya pagó. O búsquese otro si es que no ha pagado. ¿Sí o no? Bueno, entonces, ¿por qué llega alguien? Pensemos, llega un católico, igual a mi casa, no lo hacen, pero vamos a suponer que llega y toca, y yo le pregunto: ¿usted está 100% seguro de que cuando muera va a ir al cielo? No, fíjese que no. Entonces no tiene nada que enseñarme. Yo quiero que alguien que sabe, que está seguro, me lo diga. Y quien lo sabe, pues es el Señor Jesucristo, es la Biblia. Nosotros que hemos aceptado a Cristo, estamos 100% seguros de que cuando muramos vamos a ir al cielo. Y todavía yo le preguntaré: ¿y por qué está seguro? Bueno, porque soy pecador, merezco el infierno, no puedo hacer nada para salvarme, pero Cristo murió en mi lugar, entregó su vida, murió y resucitó al tercer día entre los muertos, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si usted quiere aceptar a Cristo como su Salvador, pues Él le salva. Eso es lo que el Señor Jesucristo va a hacer con Nicodemo. Le va a enseñar su error, es pecador. Nicodemo parecía que tenía una vida ya realizada y plena y hecha. Era anciano, formaba parte del Sanedrín, lo cual habla de estabilidad económica, de poder político. Además también era intachable, tenía una moral intachable. Nicodemo, o sea, ni maldecía, ni robaba, era un hombre recto, íntegro. Y el Señor Jesucristo viene y le dice: mira, aunque seas todo eso, sigues siendo pecador y te vas a ir al infierno cuando te mueres. Ese es un maestro. El maestro es el que enseña, el que dice por qué, el cómo, el cuándo, el dónde, el que con claridad devela las cosas, el que explica. Nicodemo le dice en un punto: ¿cómo puede alguien nacer de nuevo siendo viejo? Y el Señor rápido le va a explicar y le va a decir: mira, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El nuevo nacimiento es espiritual, no físico. Nicodemo estaba pensando: ¿cómo le voy a hacer para volver a entrar al vientre de mi madre y nacer otra vez? Y el Señor le dice: no, eso no es posible, y además eso no se te está pidiendo. El nuevo nacimiento es espiritual. Tu espíritu está muerto por ser pecador, y el único que le puede dar vida aquí
es Jesucristo. Él mismo dice, porque el Hijo del Hombre, para que el Hijo del Hombre sea levantado, ¿verdad? Como la serpiente de bronce fue levantada. El Señor Jesucristo conocía la Biblia y está usando la Biblia y está diciendo, así como esto es esto. Usa la comparación, que muchas veces los padres también deberíamos usar con nuestros hijos, comparar. A veces los hijos son irónicos, pero uno debe decir, mira, ¿entiendes esto? Sí, bueno, pues esto es parecido a esto. Las parábolas del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es un maestro por excelencia, es el maestro, Él es el rabí. Y de ahí en fuera todos los demás, seres humanos, aprendemos, sabemos, enseñamos. Lo cual implica, ¿verdad? Lo cual implica prepararse para hacerlo. Y aquí es donde también la humanidad ha fallado. Se juntan a una edad en la cual no están terminados de educar, tienen hijos y quieren educar hijos cuando ellos no están preparados para hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué será un mejor padre quien tiene una carrera universitaria que quien no la tiene? Los mejores alumnos de la clase ministerial debieran de ser los que tienen una preparación. O sea, voy a poner el ejemplo, ¿y por qué no está? La hermana Carelli es una estudiante profesional. Bueno, la misma Beula que aquí está, ahora que se aguanta. Son estudiantes profesionales. No importa qué materia le echen, pero no van a sacar un 4. Porque saben cómo funciona, porque ya saben cómo es. Porque saben cómo estudiar, porque saben cómo, porque han aprendido. De hecho, con una carrera universitaria, ya nada más se toma un curso de pedagogía y órale a enseñar, porque tiene tantos años aprendiendo que es obvio que debe de saber enseñar mínimo. Pero para enseñar implica prepararse, y ese es el punto que muchos no quieren. Ay, yo quiero estar en Chibolet, pero no en la clase ministerial. No, pues si le vas a enseñar a los niños. Oiga, imagínese, usted llega al consultorio y dice, mire, el médico ahí con su bata, estetoscopio, ¿verdad? El clásico, como se imagina uno al médico. El estereotipo de un médico. Le dice, mire señor, yo no fui a la escuela de medicina, pero tengo tantas ganas de ser médico y de sanar a la gente. Pero pues yo no fui a la facultad, yo estaba ayudándole a un veterinario y de ahí, mire, me entró el gusto. Y bueno, pues yo espero que usted entienda que yo lo estoy haciendo sinceramente y de todo corazón. A ver, ¿cuáles son sus males? ¿Le siguen? Y dicen, ay, qué persona tan honesta, tan sincera. ¿Me va a cobrar? No le voy a cobrar. Ah, bueno, pues, a ver, ¿qué me receta? Úntese este veneno para ratas aquí, y dicen que es bueno. Vaya y búsquese una hierba que le llaman la hierba de X y se hace un tecito. O sea, ¿usted lo haría? Fíjese, por ejemplo, el catolicismo, sin afán de criticar, pero nada más de señalar. Dicen que estudian 8 años, sí, pero estudian filosofía, estudian materias, no estudian la Biblia. No se saben ni de memoria los libros de la Biblia. Esa fue una de las cosas que me frustró a mí de niño. Ya de por sí tenía maestros ateos. Y entonces voy me llevan ahí mis papás y al terminar yo tenía ahí una duda, me acerco al sacerdote y le hago una pregunta. Y el trapo que traía aquí en el pescuezo lo agarra y miren la cara así, ¡pum! No haga preguntas, chamaco. Pues me acabó. Nunca más tener nada que ver con gente así. Bueno, para enseñar hay que prepararse para hacerlo. Hay que prepararse para hacerlo. Hay que entregarse para hacerlo. Entregarse quiere decir que, ¿quieres enseñar a los niños en la iglesia infantil? Sí. Bueno, pues, paga el precio. Éntrale. Estudia, prepárate. Lo cual implica que vas a dar de tu tiempo, de tus esfuerzos, y que además dicen, es que ya estoy en la clase ministerial. Sí, pero sacaste 3 de calificación, no te voy a poder enseñar a los niños. No puedo, no debo.
No, es que me distraje con una tarea y es que tenía que darle esto o aquello. Sí, pero enseñar implica prepararse, entregarse y mantenerse. Mantenerse. No puede uno relajarse y decir ya. Miren, hermanos, es muy importante que el maestro esté al tanto de lo que está pasando. Pensemos en un contador, que no necesariamente es un maestro, pero el contador debe de estar al tanto de lo que está ocurriendo. De allí lo siguiente, hay muchos pastores que dicen, yo no veo las noticias, yo no veo la televisión, no veo las noticias, yo no leo el periódico, puras cochinadas, ¿verdad? Pura muerte, sangre, yo nada. De alguna manera está quedando fuera de la realidad. Yo recuerdo a un hermano que empezó a predicarle a los jóvenes que no se agarraran de la mano. Es pecado agarrarse de la mano cuando los jóvenes ya estaban en otros, y el hermano por acá pensando. Alguien de pronto, ¿verdad?, empieza a predicar y cita, no sé, la telenovela de hace 20 años. Y los hermanos se quedan así como por lo que habría que citar si quiere alguien criticar a las telenovelas, pues al Señor de los Cielos, ¿no? Es el que está ahorita, ¿no? Nadie sabe de eso. Ok, está bien, mire, hay cosas que, pues sí, uno debe de abrir el periódico, uno debe de enterarse, de saber en qué mundo está viviendo, conocer, lo estaba leyendo, me acabo de enterar, cuál es la hora en que las 4 horas donde más atropellamientos hay. Entre las 8 de la noche y las 12 de la noche. Y los días que más atropellados hay, viernes, sábado y domingo. A esas horas ocurre la mayoría de los atropellamientos. ¿Por qué? Porque los conductores están ebrios y los peatones están ebrios también. Entonces, ante tanta borrachera es donde ocurren la mayoría de los atropellamientos. ¿Sabían eso? Bueno, lo va uno aprendiendo, entonces ya tiene una información y se mantiene conociendo. Vamos a pensar que yo estuviera todavía en lo que sabía hace 20 años, cuando empezamos aquí. Bueno, hace más de 20 años, pero pensemos que hace 20 años yo estoy allí, en lo que sabía hace 20 años. Todos aquí me superarían, todos aquí estarían por encima de lo que... Este muchacho sabría más que yo. Si yo me hubiera quedado allí, cómodo y a gusto con lo que yo ya sé, y pensando que la salvación se pierde en la gran tribulación. Mentira, eso no sucede. Y pensando que uno está casado porque quién sabe, pues algo pasó y se casó. No, mentira, no, hay una razón. Y hay que seguir y seguir y seguir. ¿Por qué? Porque el propósito es enseñar. Ahora, vamos a ver. Yo tomo por discípulo a Gregorio. Y le enseño a orar, a leer la Biblia, le enseño del bautismo, la segunda venida de Cristo. Pero le tengo que seguir enseñando. Y le tengo que seguir enseñando, y le tengo que seguir enseñando. ¿Sí o no? Porque si me detengo, él sigue, y entonces el que me va a enseñar es él a mí. No tendría nada de malo, ¿eh? Pero yo como maestro sé que me debo de mantener. Número 3, vamos adelante porque son muchas. Un maestro debe de mandar. Mateo 26, 18. ¿Quién sigue? Venga. Mateo 26, 18. Y él dijo: Id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. ¿Qué vemos ahí? Al Señor Jesucristo, que manda a los discípulos y les dice: van a ir a tal casa, y van a llegar ahí y le van a decir al de la casa: el maestro va a usar aquí la parte superior de tu casa para celebrar la Pascua. El maestro te manda. Sí, porque te van a preguntar, pero tú le vas a decir, lo cual quiere decir que el Señor, de alguna manera, ya había tenido contacto con ellos, les dijo, igual que cuando tomó la burrita. Llegan y agarran la burrita o burrito en el que el Señor va a entrar a Jerusalén, un pollino, ¿verdad? Un burrito.
Y cuando la gente le dice, hey, ¿a dónde llevas ese burro? El Señor me mandó por él. Ah, no, entonces adelante. Lo cual implica que el Señor ya había hablado, o había tenido algún contacto, o algo había pasado para que ellos supieran que eso iba a ocurrir. Muy bien, eso pasa. El Señor está mandando, el maestro, les dice, el maestro manda que se haga esto. El maestro entonces, hermanos, también está para mandar. Yo como encargado del ministerio, de clase ministerial, yo voy a mandar y les voy a decir, yo quiero que esto se haga así. Esos son los términos. ¿Ven? De pronto los alumnos pueden decir, ¿y para qué quiere el uniforme? Para que aprendan, porque ni así aprenden. Okay. Tengo un propósito, hay una razón. Y como maestro debo de mandar. Piensen ustedes en un maestro que no manda. Pues ahí si quieres haces la tarea, mijo. No, pues no quise. Bueno, ¿qué calificación te quieres que te ponga? Póngame un 9. Bueno, pues ahí te va el 9, ¿no? Y lo grave es que en parte la educación va apuntando hacia allá. Pero bueno, dejémoslo. Mandar implica las siguientes cosas. Primero, saber hacerlo. Deje ponerle un ejemplo. Pensemos en un director técnico de fútbol, de un equipo de fútbol. Ahorita que los americanistas están desgarrándose la ropa, ¿no? Que fueron saqueados, robados. Bueno, sí, efectivamente, ¿verdad? Bueno, pero pongamos el ejemplo. El director técnico le dice, quiero que patees el balón así. Y el alumno dice, no sé cómo. A ver, hágalo usted. No, yo nunca jugué fútbol. Entonces no me diga eso. O sea, aunque sea el director técnico, no me diga eso. ¿Por qué? Porque no sabe hacer eso. El director técnico le podrá decir lo que sí, de estrategia, pero no de cómo, a lo mejor un asistente técnico, para eso son los asistentes, a ver tú, ve y dile cómo le pega. Pero pensemos, por ejemplo, en Tuca Ferretti, que sí fue futbolista, y que dice, pégale así, ya ven que él es muy lindo. Y él dice, no, pues a ver, pégale tú, y va y le pega como él dice. Es un maestro del golpeo de balón. Como te diga que él le va a pegar. Entonces es muy importante que el maestro sepa hacerlo. Es el grave problema del papá que no sabe hacer divisiones y le dice al hijo, hazte las divisiones, mijo. ¿Qué tan difícil? A ver, papá, enséñame a hacer una. A ver, mujer, aquí. El joven, te hablan. O sea, no quiere decir que el maestro lo deba saber todo, pero si el maestro va a mandar algo, es porque lo sabe hacer. Y dicho de otra manera, también porque lo hizo. Miren, hermanos, hay de dos. Viene el pastor y dice, es válido, son válidas las dos. Viene el pastor y dice, jóvenes, las drogas son terribles. Cristo me salvó y me libró de las drogas. Y miren, y les habla y les dice, las drogas, saben, ¿no? La otra opción es alguien que viene y dice, yo jamás las probé. Me mantuve apartado y alejado de esa porquería. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál prefieren para sus hijos de los dos? ¿El segundo o el primero? El segundo, el que ni siquiera las probó. Es mejor eso. Es mejor, porque el primero va a tener que pasar vergüenza. Y a veces hay testimonios que ni quisiéramos, ¿verdad? Una vez pasó un hermano allí, se aventó un testimonio y todos estábamos así como que... Yo por lo menos sí estaba y dije, ay, ¿y todavía va a predicar? Hay que ser prudentes también con eso, ¿no? Ajá, de Nayarit. Pero bueno, pero al Señor a cada uno lo que mandó, ¿no? Pero mandar un maestro que manda es porque sabe hacerlo. Dos, porque espera recibirlo. ¿Para qué pides algo si no lo esperas recibir? Los padres como maestros deben de mandar a sus hijos, pero mandar también implica que ellos lo hacen. O sea, imagina el padre que dice, te me pones a barrer, y el papá nunca agarra la escoba. Y cuando la agarra, una polvareda allí, y basura por acá, y es el grave error, ¿no? De allí que la gente vea en el cristianismo, son unos hipócritas, porque no vivimos lo que decimos. Ahora, sí hay un error, por ejemplo, ven a un cristiano enojarse y dicen, mira, se enojó y eso que es cristiano. Los cristianos nos enojamos también, no pecamos,
no ofendemos, pero también nos enojamos. Enojarse no es pecado. Mandar es también usarlo como es debido. Un maestro debe de saber cuándo mandar. Está un alumno ahí sentado, ardiendo en ira y frustración y confusión, mejor ni decirle nada. Un maestro sabio no lo saca, porque se dice, te sales, y el alumno le entra la gana de no salirse, se va a meter en un berenjenal que para qué quiere. Yo he aprendido esto. Si a alguien yo le digo algo y me ignora, para la siguiente lo voy a pensar. Pero si luego de haberlo meditado y de ver en la Biblia que debo de decírselo, voy y se lo digo y no me hace caso, para allá es muy poco probable que yo le vuelva a decir. No tiene caso. No tiene caso, la Biblia lo dice. Si es un necio al que tú le dices, y con razones de la Biblia, y no te hace caso, estás perdiendo el tiempo, ya déjalo, no te va a hacer caso. El maestro debe de ser también sabio en ver qué alumnos, ¿verdad? Dicho de otra manera, nada más había 12 apóstoles, no quiere decir que deba de haber 12 nada más aquí, ¿eh? Eso es como el Señor se organizó. Vamos adelante porque el tiempo se nos acaba. Un maestro también debe guiar. Mateo 8:19. Las labores de un maestro debe guiar. Tenemos todavía 4 minutos. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Yo, 8:19. Okay. Y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Un maestro bíblico, y tal vez hasta aquí vamos a llegar, es la idea de un discípulo y su maestro. El Señor Jesucristo los tomaba, andaban con Él todo el día, llegaban, descansaban, dormían, se levantaban y lo veían como era y aprendían de Él. La mejor manera de aprender un idioma, el que sea, es irse a vivir donde se habla ese idioma. Y o entiendes, o entiendes. Es la mejor manera de aprender. No un maestro que te está enseñando, te habla en español y luego te explica el inglés. No, vete a vivir donde todos hablan inglés. Por eso aquí en San Diego no se aprende inglés porque todos hablan español. ¿Verdad? Porque uno no se ve forzado a pedir una hamburguesa en inglés. No hay ningún problema, pero vete donde no haya más que vete a aprender alemán, Alemania. Vas a tener que aprender, tarde o temprano vas a ladrar igual también, ¿verdad? Bueno, los que dicen, hay quienes dicen que así suena, pero no hay otra. Ser un discípulo es, un maestro toma al discípulo y le enseña a orar, a leer la Biblia, a asistir a la iglesia, a llegar puntualmente al servicio, a estar allí. Es una de las cosas más raras, ¿no? Oiga, ¿y el que le invitó? No, pues no vino. Es raro. Pero yo te voy a tomar como mi discípulo. De tal manera que cuando uno es pastor le dicen, bueno, ¿y usted de dónde salió? ¿Quién era su pastor? Lo cual implica que su predicación, su enseñanza va a estar influida por esa persona. ¿Amén? Un maestro debe de guiar, lo cual implica conocer la verdad, estudiar la verdad, crecer en la verdad y abundar en la verdad. O sea, vivirlo, serlo. ¿Qué pasaría? Vamos a ver, estos viajes que hacemos, estos viajes misioneros que hemos hecho, sirven para eso, nos conocemos como realmente somos. Ya no hay es la alarma para terminar a tiempo, hermanos. Me estoy haciendo responsable de esto. Qué tierno, ¿eh? Bueno, ya se acabó. Guiar implica eso. Y aquí acabo. El grave problema de nosotros los padres, como maestros, es que somos guía. El padre que maldice y luego le dice a sus hijos que no maldigan, los hijos van a maldecir. Porque no es tanto lo que me dices, sino lo que haces. Me dices que yo no le grite a mi mamá, pero el papá le grita a su esposa. No es lo que me dices, es lo que haces, papá, es lo que tú haces, es lo que hace la mamá. La Biblia dice,
¿Cuál la madre? Tal la hija. En todos empiezan a aparecer. ¿Por qué? Porque es lo que ven. Es lo que ven. Si el pastor es impuntual, las ovejas son impuntuales. Si el pastor no empieza a tiempo, pues si así, ¿no? De por sí. Y ahí nos vamos. Es guiar. Un maestro guía. Por eso, cuando los hijos se pierden, ya no quieren estar en la casa, es porque los padres han fracasado. Fueron malos guías, no lo supieron guiar. No lo supieron dirigir, no supieron. Dirá alguien, los hijos tienen voluntad. Claro. Por eso hay que saberlos guiar. Guiar no es amarrarlos y forzarlos, no, guiar es convencerlos. Es convencerlos de que es el mejor camino. Y ahí es donde se fracasa. Hoy celebramos el Día del Maestro en la iglesia. Hoy estamos celebrando el Día del Maestro en la iglesia. Y también debíamos de señalar que el maestro debe ser ejemplo, mucho de lo que estábamos diciendo, y que el maestro debe de ser íntegro. Un maestro íntegro es este: si alguien viene y me demuestra con la Biblia que ir al cine es pecado, lo voy a tomar, lo voy a predicar y los voy a enseñar y voy a hacer todo lo necesario para evitar que se haga eso. Pero que alguien venga y me enseñe con la Biblia. Si alguien viene y me enseña con la Biblia, no sé, que efectivamente allá hubo un milagro, lo tengo que creer. Ser íntegro quiere decir enseñar la verdad por encima de todo. Llegaron a una iglesia, hermanos, y tenían ahí una batería y guitarra y bajo, y predicaron y los invitaron a predicar, y ellos dijeron, miren, no creo que quieran que prediquemos, porque si voy a predicar en contra de esto, y le dijeron, predíquenos de eso. Y se agarraron allí, predicaron en contra de ese desorden. ¿Y qué hizo la congregación y el pastor? Sacaron la batería, la guitarra, compraron un piano, empezaron a cantar himnos y enderezaron. Eso es amar la verdad. Eso es importarle al maestro la verdad. Si voy a enseñar la verdad. Lo que sucedió con su servidor, ¿quién está casado? Pues no me importa que me juzguen y que digan, yo voy a ir a la Biblia para ver quién está casado y quién no. Lo que la Biblia dice. Yo no tengo esa actitud de, pues a mí me han enseñado. No, a mí no me importa quién enseñó ni quién dijo. Yo quiero la verdad. Me interesa la verdad, me importa la verdad. Eso debe de hacer un maestro. Amar la verdad, buscar la verdad, enseñar la verdad, humillarse ante la verdad. Estaba equivocado. Hermanos, lo que les estaba yo enseñando estaba equivocado y ahora lo voy a corregir. Ay, no. Yo ya le perdí la confianza al pastor. A mí me parece lo contrario. A mí me parecería y decir, ya se ganó mi confianza, porque lo que le importa es la verdad. Y corregir ante la verdad, humillarse ante la verdad. Hijos míos, yo les dejaba hacer lo que quisieran, pero ahora que he aceptado a Cristo, se acabó. Y aquí va a empezar a ver las reglas que debió de haber habido. ¿Y por qué antes no? Porque antes no era cristiano ni había leído la Biblia. Yo ahora soy cristiano y he leído la Biblia y aquí la cosa se va a hacer como debe de ser. Eso es amar la verdad, humillarse ante la verdad, corregir la verdad, y a veces la verdad le puede costar a uno muchas cosas. Pero cuando uno ha tomado a sus niños desde muy pequeñitos en el Evangelio, ahí no hay excusa ni hay pretexto. Vamos a terminar, hermanos, puestos de pie, vamos a orar. Ya terminamos aquí. Todos nosotros de alguna o de otra manera somos maestros. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por la escuela dominical. Hoy celebrando el Día del Maestro, te pido, Padre Celestial, que haya bendición, que nuestros maestros estén contentos, estén agradecidos, como agradecidos estamos nosotros por ellos. En nombre de Cristo Jesús. Amén.